Muy buenas noches, cesalianos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. El régimen tributario especial, ¿qué es? Es un capítulo que se encuentra contenido dentro de el marco tributario colombiano, dentro del marco normativo, y que involucra una serie de procedimientos y regulaciones aplicables a las entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan a este régimen. Para que una entidad sin ánimo de lucro pertenezca al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios, debe cumplir básicamente con tres condiciones. La primera es que se debe encontrar legalmente constituida como una entidad sin ánimo de lucro. Por ejemplo, una fundación, una corporación, una asociación. La segunda es que esta entidad debe llevar a cabo una actividad meritoria. ¿Y qué es una actividad meritoria? Pues podemos remitirnos, si queremos, al artículo 359 del Estatuto Tributario, y allí vamos a encontrar básicamente lo que es una actividad meritoria y cuáles son aquellas actividades meritorias. Estas actividades no basta solamente con llevarlas a cabo, con ejecutarlas, sino que deben ser de interés general y a ellas debe tener acceso la comunidad. Es donde uno se pregunta, ¿y los clubes qué? Y tres, la tercera condición es que estas entidades no pueden llevar a cabo ni directa ni indirectamente la distribución de sus excedentes. Ejemplo, una distribución directa de excedentes es que se tomen los excedentes de la asociación y se distribuyan entre los asociados, como si fuese o como si se tratase de una empresa comercial. Y la distribución indirecta de excedentes. Resulta que la fundación funciona en la oficina que es de propiedad del director ejecutivo. Y el director ejecutivo cobra mensualmente un canon de arrendamiento de 100 millones de pesos. Resulta que esta oficina de similares características en el edificio contiguo, similar, igualita, tiene un canon de arrendamiento equivalente a 10 millones de pesos. Pues si el precio comercial promedio para este mismo inmueble y las mismas características y para el mismo destino es de 10 millones y él cobra 100, pues los 90 millones de pesos se van a entender como una distribución indirecta de excedentes, él por ser director ejecutivo, imaginemos que también es fundador, y por ende esta entidad no podría pertenecer al régimen tributario especial. El régimen tributario especial aplica para el impuesto sobre la renta y complementarios y no para otros impuestos. Luego entonces no debe existir tal confusión frente a impuestos como el IVA, como el impuesto de industria y comercio, por ejemplo, que manejan su propio régimen y frente a lo cual debemos guiarnos más por los hechos generadores de cada uno de los impuestos. Antes de la expedición de la ley 1819, por derecho propio, una entidad sin ánimo de lucro, por el simple hecho de existir, ya pertenecía de manera directa al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. Con la expedición de la ley 1819 y en aras de una lucha contra algunas manifestaciones de corrupción que se presentaban en el gremio, entonces ya no es un derecho adquirido, sino que se debe solicitar autorización al Estado. El Estado colombiano ha dispuesto una serie de mecanismos y le ha encargado a la DIAN ser el juez para determinar si las entidades sin ánimo de lucro merecen o no pertenecer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. ¿A través de qué? A través de un mecanismo que es un registro web. Es un registro web donde pues, en la página básicamente de la DIAN vamos a poder remitir una información, vamos a poder diligenciar unos formatos y unos documentos anexos como lo son los estados financieros, como lo son los estatutos, como son las actas, como es la memoria económica que ya hablábamos en uno de los videos de esta lista de reproducción. ¿Para qué? Para que la DIAN tome todo, digamos, todos esos documentos y determine si merece o no. Pero no solamente en la DIAN, el Estado colombiano ha encargado esta función de determinar si una entidad sin ánimo de lucro merece o no pertenecer al régimen, sino también en la sociedad civil. ¿Y por qué? Porque a este mecanismo web también puede acceder usted
también puede acceder su abuela, su mamá, puedo acceder yo y puedo realizar comentarios, puedo realizar preguntas, puedo escribir cosas frente a la entidad sin ánimo de lucro que yo quiera. Y esa entidad sin ánimo de lucro está en la obligación de responderme, está en la obligación de escribirme cosas. Y todo esto lo va a utilizar la DIAN sumado a los documentos y a los formatos que ya se diligenciaron para determinar si la entidad merece o no pertenecer al régimen tributario especial eh, del impuesto sobre la renta y complementarios. Vemos entonces que pertenecer a este régimen es algo bastante codiciado. ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer al régimen tributario especial? Tenemos que arrancar por las líneas de ingresos, y es que las donaciones son por naturaleza, los ingresos más apetecidos, los ingresos más, digamos, corrientes de una entidad sin ánimo de lucro. Y lo son básicamente porque son como esa manifestación de las personas para ayudar o apoyar una causa social. Entonces, estas donaciones, una entidad sin ánimo de lucro que pertenezca al régimen, las va a poder certificar y le va a poder otorgar al donante unos beneficios tributarios en su declaración de renta, cosa que no va a poder hacer si no pertenece al régimen tributario especial, porque no las va a poder certificar y uno de los requisitos es que la entidad pertenezca al régimen tributario especial. Otra es la determinación de la base gravable sobre la cual se determina o sobre la cual se calcula el impuesto sobre la renta y complementarios, porque una entidad del régimen ordinario, imaginemos una entidad sin ánimo de lucro que ya no pertenece al régimen ordinario, va a tener que calcular su impuesto de renta sobre los excedentes y va a tener que calcular adicionalmente renta presuntiva y bueno, le va a dar el tratamiento del régimen ordinario. Mientras que una entidad del régimen especial, y lo podemos observar en el decreto 2150 del año 2017, tiene un mecanismo diferencial para el establecimiento de su renta líquida gravable porque cuenta con una exención y esta exención en el impuesto de renta básicamente la encontramos sobre el beneficio neto de excedente determinado de manera especial. Y para que esta exención opere, pues la entidad sin ánimo de lucro debe reinvertir esos excedentes en el desarrollo de esas actividades meritorias en el año siguiente o en plazos adicionales. Y también lo puede hacer mediante la constitución de asignaciones permanentes, que no son otra cosa que el fortalecimiento patrimonial transitorio durante un término no mayor a 5 años, donde se pueden realizar inversiones siempre y cuando esos rendimientos fruto de estas inversiones también sean incorporados al desarrollo de la actividad meritoria. Todo esto debe estar condensado y explicado tanto en los informes de gestión como en la contabilidad y también en la memoria económica que ya la abordábamos en uno de los videos de esta lista de reproducción. Vemos entonces que es bastante llamativo el pertenecer y de pronto puede ser bastante perjudicial para algunas entidades el no pertenecer. Es un mito, es una mentira que deban cambiar su forma societaria si son excluidos del régimen tributario especial, toda vez que si son excluidos por 3 años y tienen 3 años para hacer las cosas como son, ya detectadas las debilidades, cambiarlas y volver a aspirar a pertenecer al régimen. Pero también pueden renunciar. Una entidad sin ánimo de lucro puede renunciar a pertenecer al régimen tributario especial y esto no quiere decir que funcione entonces después como una empresa comercial, sino que sencillamente pierde los beneficios especiales contemplados frente al impuesto sobre la renta y complementarios. Sigue siendo una entidad sin ánimo de lucro, solamente que para la determinación de este impuesto pues opera como una entidad del régimen ordinario, pues ya sabemos cuál es, por ejemplo, el tratamiento frente a las donaciones. Entonces, como es bastante llamativo, pues muchos van a querer hacerlo. Cada año, con posterioridad a la autorización para pertenecer que se hace a través del registro web, las entidades deben remitir documentación histórica, incluso algunas, esta memoria económica
Eso tiene algunos topes que los podemos encontrar en la ley 1819 y en el decreto 2150 para poder pertenecer a la misma y para actualizar ese registro. Espero que esto haya quedado claro. Espero haber utilizado de pronto la terminología correcta. Si queremos ir un poco más allá, si queremos ahondar un poco en tema procedimental, en el cómo se determina el beneficio neto excedente, de pronto mirar un poco cómo es esto de las actividades meritorias, cómo aplican y cómo son los procedimientos especiales de autorización, de clasificación, perdón, de autorización, de actualización y también de permanencia, que es lo que se está viviendo por estos días. Entonces podemos remitirnos al decreto 2150, allí vamos a encontrar bastante procedimiento sobre el tema. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, esalianos, que tengan una feliz noche.